Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 28, verso 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amén. En el nombre de Jesucristo. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos en esta noche, Padre, conforme a tu gracia y a tu misericordia, que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas en este tiempo. Considera, oh Dios, cada corazón, cada hogar, cada familia. Solo tú sabes en qué condición vienen cada uno de tus hijos. Mi Dios, no permitas que así como ellos han entrado, salgan de este lugar, sino que sea tu gracia, tu multigracia, Señor amado, la que hable a la dureza y así también a la sensibilidad de cada una de las vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor, creyendo que lo que te pedimos en oración, Padre, tú nos lo concedes por amor de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ya este texto que hemos leído
ya lo estudiamos, ¿sí?, el día jueves anterior, pero fue necesario, ¿sí?, darle un pequeño énfasis al término de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, ya que queremos remarcar la labor que hizo el Espíritu Santo en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso, conocido también como el apóstol Pablo. Es importante considerar la historia o la biografía de este hombre en el transcurso de este libro, porque por medio de sus experiencias, bien podríamos decir que podemos sacar grandes lecciones de vida para nuestras propias vidas. Y es ahí donde queremos ser, ¿sí?, un poco más abiertos, ¿sí?, dentro de esta última enseñanza del libro de Hechos de los Apóstoles. Hagamos algo de memoria. Recuerden, dentro de los capítulos iniciales, luego de que la iglesia ya ha sido constituida, que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los apóstoles y todos los discípulos, luego de que el Evangelio ha comenzado a regarse en la ciudad de Jerusalén, se levanta un hombre llamado Saulo de Tarso para iniciar una gran persecución, tanto dentro de Israel como fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice la Escritura que Pablo, ¿sí?, se convierte al Señor luego de un encuentro que éste tiene, ¿sí?, a través de su caminar, de su viaje, cuando se dirigía, ¿sí?, a darle persecución a los cristianos. El Señor le sale al encuentro y justamente es ahí donde comienza la transformación de la vida de un ser humano, de un hombre llamado, sí, Saulo. Luego de esto menciona la Escritura que Saulo queda ciego a consecuencia de la aparición de Jesús con esa gran luz. La Escritura menciona, si me acompaña por favor, a los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 9, cuando se encuentra ahora Saulo en una ciudad llamada Damasco. Capítulo número 9, verso 15, el Señor se le da a conocer, sí, a Ananías, revelándole de que vaya donde Saulo porque estaba enfermo y ahora por medio de un milagro habría de recibir sanidad para empezar también su ministerio. Dice la Escritura en el verso número 15, el Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ananías sí sale al encuentro de Saulo, ora por él y éste recobra la vista. Luego de eso, Saulo sí comienza a hurgar las Escrituras, comienza a frecuentar una esfera cristiana, un ámbito cristiano, y ahora comienza a empaparse de la sana doctrina. Esto, mi amado hermano, conlleva posteriormente a que Saulo sea encaminado en una labor, sí, gloriosa con Bernabé para que vaya y lleve el Evangelio a los gentiles. Esto sucede en Jerusalén. Ellos sí reciben esta gran comisión y Pablo comienza una preciosa labor, sí, de predicar en cada sinagoga a lo largo de toda la región de Asia y parte también de Europa, llevando el mensaje de Dios en medio de tanto propios como extraños. Mas sin embargo, esta labor que Pablo sí realizó también trajo sin consecuencias negativas. Mire que estamos haciendo un breve recuento solamente para llegar a un punto trascendental, ¿sí?, a través de los últimos días del apóstol Pablo. Pablo predica también a los judíos que estaban regados y a los griegos también, sí, es decir, a los extranjeros en todas las sinagogas. La Escritura menciona que esta travesía la realizó a través de 3 grandes viajes misioneros, ¿sí?, los cuales por medio de todo el libro de Hechos de los Apóstoles usted va a encontrar, sí, tanto las bendiciones que él pudo experimentar en su vida como también las gravísimas dificultades en medio de esos viajes. Amados hermanos, sí, Pablo termina en retorno de su último viaje, retorna a Jerusalén y ahí
se cumple una profecía que Dios le había dado, que Jesús le había dado, sí, cuando le dijo que al retornar de su último viaje habría de ser llevado cautivo, preso, para llevar el evangelio hacia su último destino, Roma. Efectivamente, en su tercer retorno, sí, de su viaje, Pablo va a Jerusalén, predica en medio del templo, pero se le hace una acusación falsa porque se le había dicho que había llevado a un hombre griego, un extranjero, sin haber sido circuncidado, sin haber cumplido la ley, y eso es un detonante para que a Pablo se lo arreste y se lo ponga en manos de las autoridades romanas. Luego de ahí Pablo es prácticamente, podríamos decirlo, elevado a otro nivel. Un nivel donde el evangelio ya no era para la gente común, sino para la realeza de aquel entonces. La Biblia menciona que Pablo fue llevado de Jerusalén hacia la ciudad de Cesarea, justamente en un palacete donde el gobernador Félix, y luego posteriormente, este fue reemplazado por Festo, juntamente con Herodes, Antipas, todos ellos recibieron, todos ellos recibieron, el mensaje glorioso por los labios de este apóstol llamado Pablo. Luego de eso, Pablo es limitado, a la cárcel. Y dice la Escritura que estuvo, ya en Hechos capítulo 28, permaneció preso alrededor de ¿cuántos años? Alrededor de 2 años, En su viaje desde Cesarea hasta Roma, duraron 5 meses de travesía. Recordemos que a través de ese viaje, Pablo nuevamente presentó defensa ante Festo para que éste a su vez lo dirigiera hacia el emperador romano de aquel entonces. Más adelante Pablo es en prisión, donde logra escribir muchas de sus cartas y luego posteriormente enviarlas por medio de discípulos que lo tenían en alta estima para que llevase el mensaje de Dios hacia todas las iglesias. Ahora bien, antes de continuar, nace una pregunta: ¿por qué un hombre común y corriente, que hasta cierto punto tenía un futuro admirable? Aquellos que han estudiado la carta de Hechos de los Apóstoles sabrán que Pablo no era cualquier persona. Era un hombre inteligente, era un hombre que por estudio, él en su debido momento saca a relucir que había sido preparado por uno de los sublimes maestros de Israel llamado Gamaliel. Tenía dinero, era de buena posición económica, es decir que todo cuanto él hubiese, por así decirlo, planificado para su futuro, bien le hubiese garantizado una vida placentera, una vida aparentemente feliz. Pero ¿cómo es posible que un hombre, teniendo tantas ventajas, con un futuro admirable, de un momento a otro decide todo tirarlo a la basura y comenzar a servir a Cristo? Amados hermanos, quiero por favor de alguna manera comenzar a ahondar para poder concluir en este libro de Hechos. Quiero primeramente que me acompañe a un libro posterior al libro de Hechos, es decir, el libro de los Romanos. Carta a los Romanos. Veamos 2 textos en esta hora. ¿Lo tiene? Capítulo número 8. Este texto lo leímos la semana pasada y vamos a tomarlo como un escalafón para el siguiente texto. Capítulo 8, verso 37 al 39. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor: antes, en todas estas cosas, Pablo refiriéndose a todo lo que había vivido,
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, decía Pablo, póngale asunto a estas palabras, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades o autoridades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, es decir, lo que pueda venir de arriba, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero tomar este texto inicial. ¿Qué motivó a Pablo, a Saulo, ¿sí?, cambiar su estilo de vida? Darle un rumbo diferente a su vida. El amor, dice la Biblia, sí, hacia el Salvador Jesucristo. Pablo se enamoró de Cristo. Yo tengo entendido que uno por amor puede hacer locuras. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han enamorado acá? ¿Cuántos están casados? Todos los que están casados están enamorados. Amén. ¿O no? Porque se sobreentiende que si casó, si se unió, es porque se enamoró. Amén. Pablo se enamoró de Cristo y el amor lo encegueció, ¿sí?, para rendirse de una manera, ¿sí?, completa, absoluta a la voluntad de ese amor. Y fue ese amor que le hizo prácticamente a él establecer un nuevo, ¿sí?, propósito en su vida. Ahora, quiero que me acompañe para complementar, ¿sí?, lo dicho en otra carta. Acompáñenme, por favor, en el libro de Filipenses, o carta a los Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Ahora, recuerda lo que he mencionado. Pablo era un hombre exitoso, pero recuerde, cambió su forma de vida porque se enamoró de Cristo. Mire que he dado el primer y gran, ¿sí?, respaldo para poder entender a Pablo. ¿Sí? Todo lo que hizo, todo lo que permitió en su vida, lo hizo por amor a aquel que lo había salvado. Pero hay algo adicional. Filipenses capítulo 3, verso número 7 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor: pero cuántas cosas, óigalo bien, eran para mi ganancia. Pregunto, ¿qué cosas eran para Pablo ganancia? Digo yo en la actualidad, ¿qué cosa es para ustedes ganancia? ¿Qué le rinde ganancia? Su trabajo. ¿Qué más? Su profesión, su relación, de pronto, ¿sí?, hablando ya de un entorno de la sociedad, ¿sí?, su estatus. Mi amado hermano, Pablo, recuerde, no era cualquier persona. Refiriéndome a su preparación, ¿sí?, y a su poder adquisitivo. Era una persona pudiente, bien relacionada, y hasta cierto punto gozaba de privilegios porque tenía doble ciudadanía. También era, recuerde, era ciudadano romano y también era de linaje, sí, de israelita, o de linaje de Abraham. Un hombre que hasta cierto punto cualquiera hubiese envidiado en su estilo de vida. Pero dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 7, que cuantas cosas eran para él ganancia, las ha estimado, y me encanta, nuevamente sale a resaltar, sí, lo que leímos en Romanos capítulo 8. Lo he estimado como pérdida, y dice ahí, por amor, ¿a quién? Por amor a Cristo. Ahora entendamos esto, mi hermano. El amor juega un papel fundamental en el cambio de vida del apóstol Pablo. Fue el amor, mi amado hermano, lo que le hizo estimar todas las cosas, dice la Biblia, como pérdida. ¿Por qué mucha gente que conoce
Cristo no logra tener el mismo vuelco, el mismo giro, el mismo cambio que lo tuvo Pablo? Sencillo, mi querido hermano, porque puede ser que lo haya hecho de una manera ligera, o por así decirlo, si no lo hubiese hecho de corazón. O segundo, lo pudo haber hecho de corazón, pero en el trayecto, sí, se desenamoró de Cristo. Amado hermano, en un matrimonio, y usted me da el aval, usted puede perder el amor. Amén. Usted puede perder el amor si no trata con cuidado, si no incentiva la relación, si no se preocupa por cuidar, sí, a su pareja. Los cristianos abandonan las filas del cristianismo porque se desenamoran de Cristo. Sí, y digo que se desenamoran de Cristo porque Cristo sigue abierto para darnos su amor. Somos nosotros, sus seguidores, los que arrojamos la toalla. ¿Por qué? Porque estimamos todas las cosas más valiosas que Cristo, cuando debiera de ser a la inversa. Debemos de estimar a Cristo como lo más valioso sobre todas las cosas. Dice la Biblia en el verso número 7: por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el verso 8 lo complementa. Y ciertamente, es decir, lo vuelvo a ratificar, dice Pablo ahí. Ciertamente, aún, es decir, en el presente, mucha gente se gloria por sus éxitos cristianos o sus logros espirituales de antaño. Y dicen: yo antes le servía, yo antes predicaba, yo antes leía la Biblia, yo antes esto, yo antes lo otro, sí, yo antes cristiano. Recuerde, y usted conoce, sí, esta frase tan trillada que se la hace desde este púlpito: aquí no es cómo se empieza en el cristianismo, aquí es cómo se termina. Amén. Aquí no es cómo arranca el carro, aquí es que si el carro llega o no llega a la meta. El cristianismo no se lo mide en función de logros pasados, sino en la llegada, sí, a puerto seguro, luego de haber atravesado todo el Vía Crucis, por así decirlo, sí, que bien pudiera depararnos a la hora de que proclamamos decir que somos hijos de Dios. La Escritura menciona en el verso número 8: y ciertamente aún estimo, es decir, en la actualidad, todas las cosas como pérdida por la excelencia, porque así lo estimaba Pablo. Ahora, Pablo simplemente promulga una palabra de acuerdo a su propio concepto. Para Pablo, ser cristiano era algo sublime. Para Pablo, sí, ser un hijo de Dios era algo, como él estima en este verso 8, algo excelente, algo de excelencia. Ahora, ¿en qué concepto tú tienes el cristianismo? ¿En qué concepto tú tienes ser cristiano? ¿En qué concepto tú tienes tu búsqueda para con tu Dios? Es tan pobre de pronto tu concepto para con el Señor. Tan pobre es que ni siquiera quieres hablar con Él en oración. Está tan pobre tu concepto bajo el cristianismo que no le das tiempo a la palabra, pero sí le das 4, 5, 8, 10, 12, 14 horas de trabajo. Sí, para un hombre que ni conoce y hasta te malpaga en tu salario. Pero a Cristo, que te da la vida, no le puedes regalar ni 30 minutos. ¿En qué concepto está el cristianismo en tu vida? Porque para Pablo era su razón de vida, su respirar, su excelencia, todo, dice la Biblia, era Cristo. La Escritura menciona en el versículo número 8: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, mire, la excelencia del conocimiento. ¿De quién? Hay quienes se saben, amado hermano, parece mentira, se saben, sí, oye, en orden alfabético, todos los nombres de los equipos de la Champions League, con todos sus jugadores, y aún hasta los que están en la banca, pero no memorizan ni siquiera los libros de la Biblia. Se
Se saben de memoria, mi amado hermano. Todo, sí. Es decir, le dan más atención, más dedicación a la información secular, a la información que el hombre transmite, pero no a la información, por así decirlo, sí, del conocimiento más sublime del cual el hombre puede tener al alcance de su mano, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Pablo decía: ciertamente estimo aún todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y me encanta porque dice: es mi Señor, mi dueño, mi amo, mi todo, mi Señor. Y lo tengo exactamente, ¿qué cosa? Todo lo tenía. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo. Su posición, sus riquezas, su estatus social, todo lo tenía, dice la Biblia. ¿Por qué lo tenía? Entendamos que tenerlo por basura es tenerlo desechado. Usted no busca comida en la basura, ¿o sí? Usted no se deleita en la basura. Hay quienes parece ser que le dan más valor a la basura que a Cristo. Amados hermanos, Pablo, sí, recordemos en el libro, acompáñenme por favor, libro de Hechos de los Apóstoles, en la última parte, el capítulo número 28. Dice el Señor, verso número 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, dice la Biblia, a todos los que a él venían. Pero recuerden, él pasó ahí, en esa casa alquilada, pero pasó con un guardia perennemente. Tenía prisión o arresto domiciliario. Muchos dicen que en ese preciso momento o al término de esa estadía de 2 años, Pablo salió libre. ¿Sí? Otros mencionan, porque hay 2 versiones. Hay quienes dicen que al término de esa estadía inmediatamente fue muerto. Ahora, quien relata el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el apóstol, ¿sí?, o el evangelista Lucas, no escatima, ¿sí?, en estos escritos qué le sucedió a Pablo. Pero algo es seguro: las otras cartas del apóstol Pablo sí nos dan ciertas directrices de qué pasó con este hombre luego de esos 2 años. Acompáñenme por favor, ¿sí?, veamos, ¿sí?, la versión bíblica referente a esto. Acompáñenme por favor a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Pablo, encarcelado, escribe 4 cartas. Una a Colosenses, otra a Filemón, carta a los Efesios y la carta a los Filipenses. Recuerden, Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. 4 cartas estando él preso, pero muchas más estando fuera de la cárcel. Acompáñenme a la primera carta de Timoteo, capítulo número 1. Antes de Tito. ¿Lo tienen? Veamos ciertos tips, ¿sí?, que nos orientan qué pasó con Pablo luego de su prisión. Capítulo 1, verso número 3. Pablo escribiéndole, recuerde, a su hijo espiritual Timoteo: como te rogué, le dice ahí Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en donde, en Éfeso, cuando fui a Macedonia. Ahora recuerden, Pablo no había ido a Macedonia, por lo menos no se relata que había ido a Macedonia, sí, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero sí, a visitar obviamente ¿a quién?
a Timoteo, cuando fui a Macedonia, sí, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Ahora, veamos estas palabras. Como te rogué que te quedases en Éfeso, recuerde, amado hermano, que Pablo sí estuvo en Éfeso, sí, y también estuvo en Macedonia, pero no dando directrices a Timoteo para que él se quedase en ese lugar, porque si no los hubiese registrado de una manera específica el evangelista Lucas, cosa que no lo hizo. Veamos otro punto importante. Tito capítulo 1, verso número 5. Tito, luego de Timoteo. Capítulo número 1. Verso número 5. Por esta causa, le dice aquí ahora Pablo, ¿a quién? A Tito. Te dejé en Creta. ¿Creta qué cosa era? Era una isla, recuerden. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, dice ahí, en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, vemos a Pablo aparentemente haciendo un nuevo viaje, pero ahora dejando ¿a quiénes? Dejando a cada uno de sus discípulos establecidos en diversas ciudades. ¿Para qué? Para que comiencen su labor también, sí, como encargados o como, diríamos así, ángeles de la iglesia. Más adelante tenemos una referencia en el mismo libro de Tito, pero en el capítulo número 3, verso número 12. Ahora vemos a Pablo en un lugar que la Biblia, por lo menos en Hechos, no lo narra, pero aquí aparece. Tito capítulo 3, verso 12. Pablo le dice por carta a Tito: cuando envié a ti, y le da el nombre de esa persona, Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí. Y ahí le dice dónde está. ¿Dónde se encuentra ahí Pablo? Que dice en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Ahora, Nicópolis no se nombra en Hechos de los Apóstoles, pero lo vemos a Pablo que está en ese lugar y está, dice la Biblia, solicitando, sí, por medio de carta, solicitándole a quién, a Tito, que se quedase, ¿verdad?, en ese lugar y le enviase a Artemas y a Tito. ¿Por qué? Porque él iba a pasar en ese lugar, ¿qué cosa? El invierno. Ahora, mi amado hermano, por medio de la Escritura tenemos referencia de que Pablo, sí, luego de los 2 años, aparentemente salió de ese lugar y volvió a visitar. Tanto así que en Nicópolis se queda pasando todo un invierno. Y eso aparentemente debe haber sido de 3 a 4 meses. Más adelante, acompáñeme también en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Pablo le dice en el capítulo número 4, verso número 16. Y 17. Aparentemente Pablo da su testimonio, sí, en el Senado romano, y luego el Señor lo libra y sale de ahí. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Es decir, acuérdense, ¿a dónde tenía que presentar el defensa del Evangelio? Ante el emperador de Roma. Dice ahí, pero el Señor, perdón, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese, dice ahí, cumplida. En otras versiones dice, fuese terminada, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y dice ahí,
así fui librado de la boca del león. Es decir, salí airoso y cumplí lo que el Señor me ordenó, sí, que cumpla. ¿Qué cosa era ese? Llevar el evangelio hasta, sí, la ciudad de Roma. Y eso ya lo hemos, sí, estudiado en las diversas, sí, enseñanzas. Ahora bien, si Pablo llegó a salir de Roma luego de esos 2 años en prisión, ¿cómo entonces acaba el apóstol Pablo su carrera? Bien, veamos otros aspectos bíblicos que nos dan ciertas pautas también de qué pasó con Pablo luego de esta aparente libertad que por muy corto tiempo también duró. Dicen los historiadores, hablando de Josefo, de Eusebio y de otros más, de Tertuliano también, que Pablo aparentemente muere en el año 67 o 68 del año después de Cristo, juntamente con el apóstol Pedro. ¿Sí? Ahora, para poder entender estas pautas, vayamos a la Escritura y veamos ciertas referencias. Acompáñenme por favor a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4, pero ahora el verso número 6 al 8. ¿Lo tienen? Dice ahí, porque yo ya estoy para ser, miren cómo ya lo veía venir, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está, ¿qué dice ahí? Está cercano. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, 3 puntos importantes. Si leemos el versículo número 17. Primer punto, dice, he peleado la buena batalla. Yo creo que es una primera característica de un buen creyente. Recuerde que Pablo estaba enamorado ¿de quién? De Cristo. Todo lo tenía por basura por causa de amor, sí, que le tenía al Señor. 3 consideraciones importantes para poder, amado hermano, ser cristianos victoriosos. La primera, usted tiene que aprender a pelear en Cristo. No con el vecino, no con su marido, no con su esposa, no con su empleador. Usted tiene, dice la Biblia, lucha, sí, pero no contra carne ni contra sangre. Usted no tiene una lucha, mi querido hermano, contra otra mortal. Usted su lucha la tiene con las huestes espirituales de maldad. Sí, hay quienes logran estremecer 3 campos de batalla. Primeramente, obvio, el enemigo, visible del hombre, por así decirlo. ¿Quién es ese? Yo mismo. Mi primera lucha como creyente la tengo conmigo mismo. Segundo, el mundo. El mundo también para mí, presenta un adversario poderoso que quiere derrotarme. Y tercero, el enemigo de nuestras almas, el diablo. Hay quienes de boca, dicen que al enemigo o a Satanás, como dice una alabanza, lo tiene bajo sus pies. Pero resulta ser que si uno abre bien los ojos, quien está pisado es otro. Y quien tiene su pie sobre nuestra nuca es el enemigo. Amados hermanos, la Biblia dice, de acuerdo a la postura del apóstol Pablo, verso número 7, que él había peleado la buena batalla. Y si la peleó en Cristo, dice la Biblia que somos más que vencedores. Si usted es un cristiano cobarde, si usted es un cristiano timorato, un cristiano que por la nada, mi amado hermano, se queja, que por la nada tira la toalla, usted, amado hermano, no es digno representante de este evangelio. Porque todo creyente tiene que aprender a batallar, a pelear sus batallas y aprender a ganarlas en el nombre de Jesús. Usted no puede perder terreno como creyente. Usted, mi amado hermano, si se enlista al ejército, no es para que lo maten, sino más bien para salir vencedor en medio de la guerra. Amado
Amado hermano, si Cristo te llamó a ti como soldado, es porque vio en ti una poderosa herramienta para vencer. No porque tú tengas destreza, sino porque Él pone de sus destrezas en tu vida. Tú no puedes rendirte. Tú no puedes dejar a medio talle la obra que el Espíritu Santo la inició en su debido momento. Amado hermano, porque el que empezó, dice la Biblia, la buena obra en nosotros, la terminará, la culminará hasta el día de Jesucristo. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya equivocado, sí, al darte a ti la sensatez y también, diría yo, sí, la perspectiva de abrir tu corazón y tus ojos para recibir al Salvador. Recuerda que nosotros recibimos a Cristo no porque decidimos recibirlo, sino porque el Espíritu de Dios nos redarguyó de pecado y le recibimos porque Él tocó nuestro corazón. Yo no creo, mi querido hermano, que usted haya dado el primer gran paso de fe con la ayuda del Espíritu Santo para terminar a media, diríamos, a media batalla colgando los guantes. ¿Verdad? Imagínese un equipo de fútbol. Voy a poner ese ejemplo muy práctico y es lo que más se ve. Que el árbitro tira el primer silbatazo, el equipo sale, comienza a jugar y oh sorpresa, el primer tiempo lo acaba y cuando inicia el segundo tiempo, el equipo no se presenta. Y cuando se averigüe por qué, es que estamos toditos cansados. Amado hermano, el Señor no nos ha llamado para dejar la lucha a la mitad. No nos ha llamado para dejar la guerra así inconclusa. Si Dios te llamó, si de antemano te preparó, de antemano sí te estableció la gracia para tu vida, sí, es porque el Señor sabía que con Él vas a poder culminar así la batalla. Vas a poderla ganar. Como segundo aspecto, dice el apóstol Pablo, que él no solamente había peleado la buena batalla, sino también que había acabado la carrera. Y ese es el punto que aquí siempre vuelvo y repito, lo trillamos y continuamente. Aquí no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. ¿Cómo terminas? Tú no le puedes decir al Señor, Señor, yo ya trabajé el año pasado, este año estoy bien cansado, coge a otro. Señor, si yo ya vine al culto el día domingo pasado, o el antepasado, y este domingo que viene no voy. Señor, ya prediqué en la mañana y como en la noche ya me canso, me duele la lengua de tanto moverla para predicar el Evangelio. Cuando alguien me pregunte de Cristo, me quedo callado. Amado hermano, esta obra es a tiempo y fuera de tiempo. Imagínate que tú le clames a Dios a las 3 de la mañana porque una enfermedad, una fiebre de una manera exorbitante cayó sobre uno de tus hijos. Pregunto, a esa hora, ¿tú crees que Dios no te oye? O Él te dice, no, ahorita no, porque estoy durmiendo. Hay cristianos que sí tienen esa postura. Hermano, venga ahorita porque en este momento se ha solicitado algo, si es emergente, y usted tiene que acompañarme para ir a tal o cual lugar. No, hermano, es que tengo sueño ahorita. Tenemos que entender que no solamente hay que paliar una batalla, hay que terminar la carrera. ¿Cómo se siente un padre al ver que su hijo estudia primaria, estudia secundaria y ya no quiere estudiar la universidad? O hay otros que estudiándola, iniciándola, primer año, al segundo año ya nos arrojan la toalla. No, yo no termino, porque hay que ganar plata. Amados hermanos, Pablo tenía su meta bien puesta. Dice la Biblia, he acabado la carrera y por último, he guardado. Véalo de esta manera. Nunca la perdió. Aun cuando hay tiempos que parece que la fe flaquea. Y la fe flaquea mucho más en los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor. Pero el creyente no la pierde. Se agarra de la fe. Se agarra de las promesas de Dios. Y se hace firme en ellas, sabiendo que aquel que le ha dado su palabra
la cumplirá en su vida. Acompáñeme para remarcar esto en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Nuestro Salvador, ¿qué nos dice? Evangelio según San Juan, verso 30. Solo en una expresión del versículo me voy a quedar. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Usted conoce la vida de Jesús por medio de los evangelios, pero solamente me quiero quedar con un término, una expresión del verso 30. ¿Lo tiene? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y ahí quiero concentrarme, ¿qué dice? Consumado. Es decir, lo he cumplido todo. En pocas palabras, he guardado la fe. ¿Qué más? He ganado, ¿qué cosa? La buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera. ¿Cómo está tu vida, mi amado hermano? Antes de empezar, ya quieres arrojar la toalla. Antes de iniciar la lucha, ya te estás declarando perdedor. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué te venció? ¿Qué te noqueó? Hay quienes en el ring ven al contrincante y dicen, yo no salgo. No sé si a usted le ha pasado como a mí en la escuela. Lo invitan a pelear. No digo que esto está bien, solamente lo tomo como ilustración. Cuando ve que el otro es más grande que él, yo no salgo. Y si le dicen, te espero a la salida, me voy por otra puerta. O me quedo hasta el último hasta que se vaya y de ahí salgo. Amados hermanos, ¿qué te noqueó en tu vida espiritual? ¿Una enfermedad? ¿Qué te hizo guindar los guantes? ¿Otra mujer? ¿El horario de tu trabajo? ¿Qué te debilitó como cristiano? ¿Qué fue lo que te truncó? ¿Qué fue lo que te detuvo y no te permitió avanzar para concluir lo que Dios quiere concluir contigo? El apóstol Pablo, mi querido hermano, dicen los historiadores que un año después de su liberación, un año después, fue vuelto a capturar, ¿sí?, por Nerón en el año 67 después de Cristo. Y este hombre, como ciudadano romano, no se le permitió morir como murió el apóstol Pedro, crucificado, sino decapitado y degollado. Este hombre pagó duramente su final. Su cabeza fue cortada, pero nunca fue cortada, ¿sí?, su voluntad, su espíritu, su amor por Cristo. ¿Qué tan alto precio podrías pagar tú para defender el amor que le tienes hacia tu Salvador? ¿Ya te sientes derrotado antes de empezar? Quiero recordarte las palabras con las que iniciamos en esta noche. Romanos capítulo número 8, verso número 38 y 39. Quiero que lo leas con algo más de sabor espiritual. ¿Lo tienes? 8, verso 38 al 39. Por lo cual, y ponle asunto a los términos que utiliza Pablo en este verso. Estoy, ¿qué cosa dice Pablo? Estoy, ¿qué cosa? Seguro. Pregunto, ¿cuántos están seguros?
¿O cuántos se sienten inseguros? Yo sé que hay gente insegura. Yo sé que hay personas que en su interior todavía dudan, que todavía sí están en una disyuntiva. Para ellos, mi amado hermano, dice la palabra que Pablo estaba más bien seguro que ni la muerte, es decir, ¿cómo murió Pablo? Decapitado, hermano. ¿Usted cree que a Pablo en el momento antes de ser aniquilado no le pudieron haber dicho: niega de tu fe, abandona, vuelve al judaísmo y la vida te será devuelta, la libertad te será devuelta? ¿Usted cree que no hubieron esas propuestas? Pablo, amado hermano, pudo bien haber dejado todo en el momento mismo que se vio en peligro. El problema es que la cobardía en la actualidad sí suele ser un identificador en medio de los creyentes. Gente que porque viene el patrón calla y ya no sigue predicando. Si viene el compadre, sienten más respeto por el compadre, sí, y le aceptan el vaso de trago, sí, en vez de ellos dar lo que tienen en su corazón, que es un mensaje de vida para aquel que está en muerte y oscuridad. Vale más la voz de una esposa que la voz del Salvador. Ella le dice: no vayas, y él dice: perfecto, no voy al templo. Llévame a la discoteca, es perfecto, yo te llevo a la discoteca. Pero él no prevalece diciendo: ¿sabes qué? Hoy mis hijos se van conmigo a la iglesia. Dice la Biblia, él estaba seguro que ni la muerte, ni mucho menos, y esto me parece importante, ni la vida. ¿A qué clase de vida se refiere? A la vida que te puede dar este mundo. Las comodidades, las relaciones, sí, sociales que te pueden brindar. La aceptación. Hay gente que pide más la aceptación de la gente que la aceptación de Dios en sus corazones. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos están dispuestos a acabar la carrera, a ganar su batalla y a guardar la fe? Amén. Amado hermano, no esperes, como decía Pablo, que un ángel llegue para hacerte cambiar de pensar. Esta palabra es suficiente para que tú, si te aferres a ella, creas a ella y cambies con la ayuda del Espíritu Santo tu estilo de vida. Y comiences obviamente a pagar el precio, sí, como todo buen soldado. Amén. Porque el Señor, recuerde, no solamente es nuestro general, Él es nuestro rey, nuestro amo, nuestro dueño. Él es el todo de nuestra existencia. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar gracias. Porque a usted le ha placido poder culminar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, oh Dios, nos ponemos en tus gloriosas manos para que cada enseñanza a lo largo de todo este tiempo, al término de este libro, mi Dios, haya podido producir también en nosotros un cambio. La fe viene, oh Dios, por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Prepara nuestros corazones, prepara también, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, porque si así tú lo permites, el próximo jueves estaremos estudiando el libro de Josué.
para la gloria de tu glorioso nombre. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia. Aleluya. Y la gloria es para Cristo.